Entonces, bueno, ya está grabando, vamos a hablar maravillas de todo lo que hay por acá. Entonces, el ectopio es la exposición o la manifestación del párpado hacia adelante, ¿no, Doc? Se debe principalmente a que hay una alteración y generalmente se da por envejecimiento. Vamos a ver otras causas. Congénito no lo hay propiamente, pero generalmente se da por alteración de los tendones que están sosteniendo al tarso, a los tarsos, principalmente al inferior, que es más delgadito, pierden fuerza. Miren lo que pasa, hace que el párpado se rote hacia adelante, ¿no? Este párpado está totalmente pegadito, permite que se cierre el párpado, redistribuya la lágrima. En esta zona, como vamos a ver la próxima semana, hay un puntito se llama punto lagrimal, que es como la coladera de la lágrima, la absorbe y la elimina por la vía lagrimal excretora, ¿ok? Aquí vemos el otro ejemplo, que es el ectropión. El ectropión aquí, ¿qué condiciona? Que hay una pérdida de fijación del tarso inferior, que pierda fijación por esos tendones, se ponga flojo y en vez de sujetarlo fuertemente, pierde fuerza y se me va hacia adelante. Ya al irse hacia adelante, ¿qué pasa? Vean, la conjuntiva queda totalmente expuesta. Eso no es tanto una conjuntivitis. Muchos llegan al consultorio mal canalizados como una conjuntivitis. En efecto, está inflamada la conjuntiva, ¿no? Pero ya es más por exposición que por infección, doctores, ¿ok? Entonces es una exposición tarsal, empieza a ver la eversión total del párpado, se fijan, el parpadito está totalmente hacia abajo, y el punto lagrimal, se fijan, esta zona del párpado, y el punto lagrimal está totalmente separado del ojito, entonces va a condicionar que el lagrimeo se lagrimee, se acumule, pero no se vaya por este punto lagrimal, entonces va a condicionar que la lágrima se derrame por la nariz del pacientito, y esto le vamos a llamar epífora, doctores, ¿ok? Otra condición más que nos va a dar este tipo de pacientes es que al tratar de cerrar el ojito, se cierra, el elevador deja de funcionar, el orbicular también trata de cerrar un poquito el ojito, pero queda una zona abierta, queda una zonita aquí expuesta. Y esta zona expuesta es la que sí me preocupa porque puede afectar lo mismo que sucedió aquí en el párpado, puede afectar esta conjuntiva, que es la conjuntiva vulvar, y sobre todo la córnea, doctores. De la córnea puede provocar erosiones, puede provocar úlceras y puede provocar también perforaciones, doctores. Entonces, esa dificultad del cierre de los párpados, doctores, se va a llamar lago oftalmos, doctores. Perdón, aquí le escribí medio pinche, pero es lago oftalmos, doctores. No cierra, y esto también es muy común que lo veamos en los ectropiones paralíticos que vamos a ver, secuelas de parálisis facial, parálisis del séptimo par, quedan con una dificultad en el cierre del ojito. Entonces, si no digo por una consulta propiamente de oftalmo, pero vemos que el paciente tiene esas manifestaciones, vamos a recomendar qué se puede hacer en ese tipo de casos para proteger al ojito, doctores. Entonces vean cómo la conjuntiva queda totalmente expuesta, la conjuntiva vulvar expuesta, el ojito puede quedar lastimado, y es lo que nos va a dar las condiciones importantes. Es, como digo, más frecuente en el inferior, vamos a hablar totalmente del párpado inferior, pero ¿qué complicaciones vamos a tener? Vamos a tener queratopatía por exposición, la córnea y la conjuntiva van a estar expuestas, incluso hasta el grado de perforarse. Hay una metaplasia o una hipertrofia conjuntival palpebral, sobre todo, que es la que va a ser más aparente. Y la vulvar, que generalmente nos va a hacer que veamos el ojo totalmente rojito en esta parte inferior, y sobre todo el lagrimeo. El lagrimeo, porque se fijan en el punto lagrimal, ya no absorbe bien la lagrimita, dependiendo del grado del ectropión, es lo que va a estar haciendo que se lagrimee de forma constante. A veces también pueden llegar por ese lagrimeo importante, hay que buscar las causas de ese lagrimeo, y uno de estos es el ectropión, ¿ok? Realmente no hay un ectropión congénito, se puede relacionar a veces con la blefarofimosis, vean, aquí no abre totalmente su ojito, hay que hacer una pequeña ampliación. A veces, como ayer estaba platicando la doctora, puede haber dos manifestaciones, que es ya muy poco común, pero son en las manifestaciones más sencillas. Entonces, vean, aquí tiene una blefarofimosis y también tiene la presencia de un epicanto, doctores. ¿Ok? Pues ya sabemos que, bueno, la blefarofimosis sí la podemos arreglar haciendo una cantotomía, y el epicanto, pues vamos a esperar que solito se vaya desapareciendo a medida de que crezca su macizo facial. Esto a la larga sí puede dar la apariencia de, como no abre bien los ojitos, dar una apariencia de que el párpado esté rotado hacia adelante, pero es muy poco común que haya un ectropión de tipo congénito. El que sí es el más común es el adquirido, y generalmente es el de envejecimiento. Este es más frecuente, principalmente su dato característico es el lagrimeo, la epífora. ¿Y qué va a pasar? Se afectan tanto los orbiculares, los retractores, como sobre todo, principalmente los tendones dentales. Volvemos a esta imagen, doctores.
Parte del tratamiento de todas estas alteraciones del ectropión y el entropión van a tener un procedimiento quirúrgico en común que se va a llamar tira tarsal. La tira tarsal consiste en buscar y diferenciar lo que es esa unión mucocutánea. ¿Se acuerdan que hay una línea gris que separa la piel y la mucosa del párpado? Y aquí mismo la podemos ver. Vean, aquí se ve esta separación que tenemos acá. Lo que hacemos en este tipo de pacientitos es, antes de llegar al punto lagrimal, hacemos una disección, vamos a obtener dos tiras, una de aquí atrás, una hacia adelante, pero es la mitad de lo que es el tarso. Esto vamos a hacer corte a la mitad del tarso y vamos a tener una tirita. Ya con esa tirita, suturamos esta tirita y la llevamos hacia el tendón cantal medial y la llevamos hacia el tendón cantal lateral. Quiere decir que vamos a volver a reforzar ese tendón cantal que está flojito, doctores. Una de las características de esto es que va a pasar lo mismo que con la tosis. Son suturas que a la larga se van a reabsorber. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a veces, aunque se corrija el ectropión y el entropión, puede llegar a presentar cierto grado de este, al igual cuando platicamos ayer la tosis, pero debe de ser menos aparente y con menos daño a las estructuras subyacentes. Ya con eso nos podemos quedar tranquilos, doctores. Pero sí, en algún momento puede volver a presentarse de forma mínima después de la cirugía, doctores. ¿Ok? Entonces, el tratamiento que se recomienda es la tira tarsal, doctores. ¿Vale? Ahora, también la manifestación paralítica, que es una afectación del séptimo par. Aquí sí hay que ver el grado de secuelas que hay, la presencia o ausencia del agoftalmos, y podemos valorar una tira tarsal, pero a veces la alteración neurológica puede estar bastante afectada y puede llegar a presentar otra vez cierto grado de lagoftalmos. ¿Cómo yo puedo proteger a mi paciente si tiene esa dificultad en el cierre del parpadito, doctores, y que me deja expuesto al ojo? Sobre todo, más que nada, cuando estamos durmiendo, y luego si duermen igual que ustedes, duermen como 12 horas. Entonces, imagínense tener expuesto 12 horas esa zona que está entrecerrado. Se va a llegar a ulcerar, a veces los ojitos amanecen rojos, a veces el paciente refiere a ardor y resequedad ocular. Lo que podemos recomendar aquí es utilizar un gel que se llama gel carbómero. Este gel carbómero, ya platicaremos de él más adelante, se va a poner adentro del ojito y se procura o se busca que el parpadito se cierre con un microporo, doctor. Esto hay que hacerlo todas las noches para evitar que la superficie del ojito tenga un daño secundario a este cierre de los párpados, principalmente en los pacientes que tienen una secuela de parálisis facial, doctores. ¿Ok? Ya hablaremos de esto nuevamente cuando veamos orbitopatías o exoftalmos, cuando veamos órbita, porque es el mismo manejo. El problema aquí es que tanto queda expuesto el ojito y por tanto tiempo. Y por un día o 2 días, pues no va a pasar nada así súper importante. Pero imagínense tenerlo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo a la larga sí condiciona que haya más cambios e incluso, sobre todo, exponer al ojito a que se nos perfore o se ulcere de forma importante, doctores. La mecánica, pues, ¿qué es? Es la presencia de una tumoración en párpado inferior, la presencia de un cuerno cutáneo, un queratocantoma, y a lo mismo que hacía con la tosis, que había una perrilla o una verruga aquí importante en el párpado superior, hace que se caiga. Aquí en el párpado inferior va a hacer que tener esta tumoración haga que el párpado quede expuesto hacia adelante, el borde libre de los párpados. ¿Ok? Cicatrizar tiene que ver mucho con quemaduras que sufre la superficie o la región orbitaria. Acuérdense que la piel es muy delgadita en esta zona, entonces si hay una quemadura o le cae un químico o un ácido, pues sí va a condicionar cicatrices y secuelas muy importantes en la piel del parpadito y sobre todo también que no haya dañado tanto al ojo, ¿no? Entonces aquí sí, una cicatriz o una quemadura de la piel del párpado sí va a condicionar mucha retracción y esos pacientitos van a quedar con la exposición palpebral. Lo importante aquí no es tanto pensar en una tira tarsal, sino evitar o buscar que no haya este grado de adherencias cuando estamos tratando las quemaduras, doctores. ¿Ok? Si hay alguna adherencia ahí muy marcada, pues se puede debridar, pero al fin y al cabo vamos a generar mayor proceso inflamatorio y cicatrizar en estos pacientes. Entonces debemos de tener mucho cuidado en estos pacientes que ya de por sí tienen un dato, en ese momento mejor protegerlos, doctores. ¿Ok? Podemos buscar una tira tarsal, sí, pero va a quedar el ojito totalmente retraído, todo el párpado totalmente jalado y a veces no es totalmente cosmético. Vean aquí, generalmente este es de tipo mecánica, generalmente es secundario un tumor, es un tumor, un carcinoma de células basales, y vean, la apariencia de este tumor condiciona que
hay un ectropión total, hay un lagoftalmos, no cierra totalmente el ojito, queda expuesto toda esta zona, toda la conjuntiva queda expuesta, y además el punto lagrimal queda separado del ojito, entonces va a haber también constante lagrimeo. Entonces aquí es enfocarnos a ver el carcinoma de células basales, recuperarlo, ver qué tanto podemos recuperar ese ojito y hacer una plastía de lo que quede con el resto del párpado. El otro ejemplo es a veces algo que se nos puede ir mucho, que también es un carcinoma de células escamosas, en el cual no hay una bola, una tumoración tal cual, pero el cambio estructural en el ojito, en la piel del párpado, pues sobre todo inferior, que es donde está más expuesto, puede condicionar un poquito de retracción. Vean aquí hay un ectropión en menor proporción a este, pero al fin y al cabo sí está jalando, y además la lágrima, el punto lagrimal está jalando, entonces va a tener mucho lagrimeo. Y a veces este tipo de pacientes nos los mandan como un lagrimeo constante, una alteración de la película de la vía lagrimal, cuando en verdad esas alteraciones están producidas por otras cosas. ¿Okay? Entonces, bien importante determinar lo que es el ectropión, ver cómo se va todo el borde libre palpebral hacia adelante, doctores, deja expuesta toda la conjuntiva y sobre todo también puede llegar a exponer lo que es el ojito, doctores. ¿Dudas, preguntas con el ectropión? Vale. Si entendimos ectropión, pero lo más seguro es que entendamos el entropión, que es lo contrario. Entonces, si el ectropión es que el borde libre se vaya hacia adelante, ¿qué pasó, Rubén? No, es que bueno, era una duda un poco lógica, que creo que me respondí yo mismo, que si tenía que ver, influía un poco la gravedad en el ectropión, por el Sí, hecho de estar la párpado, gravedad del padecimiento que lo está condicionando o cómo. ajá, del ectropión, o sea, el hecho de la caída, pues, del párpado. Es que no hay caída del párpado, sino retracción hacia adelante del parpadito, sobre todo inferior. El único párpado que cae es el párpado superior. Entonces, si por envejecimiento está marcado, pues ahí vamos a tener la progresión total. Pero si está condicionado por otro proceso, desde una cicatriz, una tumoración, sí, dependiendo de la magnitud de esa, pues es como va a estar más manifiesto este ectropión y va a estar manifiesto los cambios que va a haber adentro del ojito de este lugar. Ok, sí, doctor, gracias. Por envejecimiento generalmente es muy común, sí empieza a haber un laboftalmos, sí empieza a haber, a veces se hace más aparente cuando hay cambios ya importantes en la conjuntiva palpebral, que ya esté muy engrosado, que ya tenga mucho tiempo. No es tanto que el ectropión avance mucho más, sino que las condiciones del párpado ya cambian mucho y es lo que nos da esta apariencia y a veces después de realizar la tira tarsal todavía queda cierto grado de exposición mínima, pero pues ahí tiene que hacer lo mejor posible para mejorar esto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Vale. Entonces lo mismo con el entropión, pero ahora en vez de verse hacia adelante, las condiciones es que hacen que el borde libre del párpado ahora esté totalmente hacia adentro, doctores. Y al estar totalmente hacia adentro, aquí no es tanto la exposición que tenga por un mal cierre del ojo, sino las pestañas que van a estar en el párpado inferior, van a estar rozando totalmente el ojito, lo que condicionaría igual desde un daño superficial leve hasta una ulceración o perforación ocular. Y hay que ver el ejemplo y hay que hacer el diagnóstico diferencial con muchas otras afectaciones de las cuales ahorita vamos a comentar, que el entropión es totalmente la inversión del párpado hacia adentro, doctores, ¿ok? O sea, todas las pestañas que están en el borde libre del párpado van a dirigirse hacia adentro, vemos un poco de inflamación, telangiectasia en el borde libre del párpado, y eso está condicionado que el párpado se me dirige hacia adentro. Y no es tanto el problema de que el párpado esté hacia adentro, sino sobre todo las pestañas. Las pestañas sí pueden causar una inflamación a nivel conjuntival aquí inferior, y también causar un daño constante en la córnea, provocando que haya desde úlceras hasta perforaciones oculares. Pero un punto importante del entropión es ver que en verdad todo el borde libre del párpado esté hacia adentro, y para eso tenemos que conocer bien la anatomía del párpado. Y como digo, la principal complicación es la afectación corneal, que a la larga, vean aquí, el borde libre está totalmente vertido hacia adentro por un problema inflamatorio, infeccioso, lo que sea, está condicionando que las pestañas sigan creciendo, pero el borde libre palpebral esté vertido totalmente hacia adentro, provocando un daño importante en la superficie ocular y, como les digo, provocando ulceraciones o hasta perforaciones oculares. ¿Okay? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el epibléfaro, que habíamos platicado del epibléfaro ayer, que es la presencia de un exceso de grasita en el párpado inferior, que esa presencia de grasita hace que se vierta también el borde libre del párpado, pero aquí
es una causa secundaria, no es directamente por la tira de los tarsos. La triquiasis y la distriquiasis que ahorita vamos a platicar son dos manifestaciones a nivel del borde libre de los párpados y que va a dar alteraciones desde formación de una línea extra de pestañas hasta el cambio de dirección total de esas mismas pestañitas secundarias a procesos inflamatorios o infecciosos, doctores. Realmente el diagnóstico pues, es buscar propiamente el borde libre del párpado, hacia dónde está dirigido totalmente, ver que no sean solo unas pestañas, sino que sea todo el borde libre palpebral el que esté yéndose hacia adentro, doctores. ¿Ok? El congénito, el de los niños, se confunde generalmente con epibléfaro, y ya habíamos platicado que esto a medida de que va creciendo, pues va disminuyendo en la apariencia para el paciente. Pero sobre todo lo que tenemos que buscar aquí es el adquirido. Y ya sabemos que como vimos en las otras dos manifestaciones, en la ptosis y el ectropión, generalmente el adquirido está relacionado con el con la afectación senil, doctor. Se pierde en esa forma esa fuerza total de los tendones del canto, entonces en vez de irse hacia adelante, ese parpadito se fue hacia atrás y está condicionado que las pestañitas ahora estén rozando totalmente el párpado. En este tipo de pacientes, sí, lo principal es lo mismo que hicimos en la cirugía del electropión, buscar hacer lo que es la famosa tira tarsal para volver a reforzar un poquito ese parpadito y no se nos vaya que las pestañas se nos vuelvan a ir hacia adentro, doctores. Igual con resultados relativamente esperados de que un tiempo nos va a ayudar y después pudiera volver a presentar otro tipo de manifestaciones. ¿Ok? Aquí, a diferencia del entropión, hay uno que es el entropión espástico. El entropión espástico tiene mucho que ver con un aumento del parpadeo constante en los ojitos. A veces este parpadeo constante, no sé si les ha tocado ver a pacientes que están todo el tiempo así. Hay dos manifestaciones. Una manifestación probablemente por irritación neurológica. Este proceso de parpadeo constante por irritación neurológica se va a llamar miosimia orbicular, doctores. ¿Ok? Esta miosimia orbicular, todo el tiempo el paciente está abriendo y cerrando su parpadito, pero no solo lo vamos a ver en este tipo de pacientes, también lo vamos a ver en pacientes que tengan un poco de resequedad ocular o un bastante. En nuestros ojitos la lágrima debe de durar 10 segundos, es redistribuida por el párpado y cuando ya sintamos que esta lágrima se está evaporando, pues el ojito lo siente, volvemos a parpadear nuevamente. Cada 10, 11 segundos, a veces ni nos damos cuenta cuando parpadeamos, pero lo hacemos de forma constante. El problema a veces, por ejemplo, en un paciente que tiene un ojo seco muy severo, que tiene una resequedad ocular muy importante, pues los pacientes van a estar abriendo constantemente y cerrando sus ojitos. Y aquí lo que hay que tratar es la causa que esté provocando esa irritación, que es la mala lubricación. Y es por eso que también les estoy pidiendo que ahorita que regresen a sus prácticas y vean a sus pacientes, echen una miradita a la cara del paciente. El verlo a veces nada más, el ver su mismo semblante te puede orientar a todas esas manifestaciones que pudiera presentar este paciente. Son pacientes que están todo el tiempo parpadea. Les preguntas si tienen resequedad bucal, te dicen que sí, ya tienen un diagnóstico de artritis, pues ya sabemos que esto nos va a dar alteraciones de la película lagrimal y vale la pena mejor lubricar constantemente sus ojitos para que a la larga no me den esta alteración de lo que es el entropión. Esto hay que quitar la causa de la irritación. Si queda alguna secuela, podríamos pensar también en reforzar a través de una tira tarsal, doctores. La cicatrizal, aquí a diferencia del entropión, que era más que nada por alteraciones anteriores, quemaduras anteriores, aquí sí, sobre todo en el entropión, sí tienen que ver las cicatrizaciones a nivel de dentro del ojito, doctores. Entonces, una quemadura con álcali, una quemadura con ácido, a veces algún procedimiento quirúrgico que cicatrizó muy mal nos puede dar lo que es el entropión. Entonces, es común que también en el famoso Penfigo y en Steven Johnson, si no se tratan de forma adecuada bien estos antes de tiempo, nos puede dar este tipo de secuelas. Y lo ideal es liberarlas de adentro del ojito para que no haya esa tracción, pero pues sabemos a veces que si ya está muy inflamado el ojo y lo cortamos, pues nos va a dar una complicación importante o vuelve a cicatrizarse nuevamente estos pacientitos. ¿Ok? Entonces sí debemos de tener cuidado en las cicatrizales, reconocer que el entropión también puede ser espástico y sobre todo va a ser senil. Y recordar que en la infancia se puede estar relacionada con el epibléfaro, doctor. ¿Verdad? ¿Dudas, preguntas con esto, docs? Parece que no, doctor. Tengo un poco de delay en internet, entonces
me sigo viendo ahí que estoy hablando, entonces si ven que me trabo un poquito, una disculpa, doctores. Ya pago el internet más caro, perdonen, que solo llegue el que me robo del vecino, entonces, perdón, doctores, ¿ok? Entonces, está muy mal el internet. Deja ver si lo puedo cambiar, si me voy, no, ya no quiero cambiarlo, porque si no se pierde y se acaba la clase. Entonces, esto que están oyendo, soy el yo del futuro, doctores, que está hablando con ustedes del yo del pasado, doctores. A ver si tiene efecto maravilloso esto. Creo que sí. Trabó todo, miren. Doctor, Diga usted, doc. yo no entendí muy bien la diferencia en- de entropión con epiblefarón. Es que el epiblefarón es un exceso de pliegue de piel inferior en el párpado inferior que condiciona que el párpado se vierta. Aquí en el entropión es todo el párpado, por deficiencia de sujetación de los tendones cantales, hace que se vierta. Es que es una causa, son dos cosas diferentes. El epiblefarón es solo piel que está haciendo que las pestañas se vayan hacia adentro, es un diagnóstico diferencial, no es lo mismo, y el entropión es la pérdida de sujeción de ese tarso que en vez de irse hacia afuera ahora, por pérdida de sujeción de los tendones cantales, se va hacia adentro ahora, Ulises. Son dos cosas diferentes. Ok, gracias, doctor. ¿Vale? Perfecto. Sigue habiendo delay, yo sigo hablando por si sigue grabando la clase para no cerrarlo, porque lo más seguro es que se cierre y se pierda todo esto. Entonces, voy a seguir platicando acá. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta con entropión y entropión, docs. ¿Es posible que el paciente se lo pueda sacar el mismo doctor o no es tal atrofia que no es posible? ¿Cómo mi doc? Perdón, Sergio, no te entendí. Sí, o sea que o sea, se mete tanto el párpado inferior que es incapaz el paciente de hacerlo porque ve que hay pacientes que, como dice que son ya adultos, se niegan a tratar y pues pueden ellos mismos sacárselo. Pero mi pregunta es esa, si es posible o no, o plano no. No, no llega tanto, porque es un vil pellejo, Doc. Entonces, sí, aunque esté vertido, tiene un tope. O sea, sí se topa un poquito. Y a veces los pacientes adultos, a veces en pensar en una tira tarsal, lo que se hacen es ponerse una tira de micropor que hace que el parpadito se vaya hacia adelante. Eso sí, debemos de recomendarle un poco de lubricación porque no tiene un buen efecto lubricante el tener la tira tarsal. Es decir, estamos como deteniendo un poquito de eso. Pero sí se puede sacar, no, no te preocupes. Pero entre más le expliques al paciente que sienta molestias, ver que su parpadito no esté hacia adentro. Evitar que haya un daño a nivel de la córnea. Gracias, doctor. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Una de las condiciones importantes de diferencia. ¿Qué pasó, doctor? ¿Alguien quería hablar? No sé, a lo mejor es algo medio vieja, pero aquí qué tan factible es que es como que se quiten las pestañas, ¿no? No es una opción. Es una opción, el problema es que vuelven a salir, doctor. Entonces sí te tienes que hacer el cliente cada 3 meses, ir a quitarle las pestañitas al paciente, doctor. O el mismo paciente se las quita. Es una opción buena, pero es más preferible si ya tienes, ahorita vamos a ver de este tipo de alteraciones de las pestañas, si hay una causa que lo puedo corregir y me evita que me quite las pestañas, pues mejor atiendo esa causa. Gracias, Doc. Es como vamos a ver ahorita en las alteraciones ya propiamente de las pestañas. El borde libre palpebral está hacia afuera, pero por un proceso inflamatorio, secuelas de un proceso infeccioso, el folículo de estas pestañas, ¿se acuerdan? Son 100 arriba y 100 abajo aproximadamente, empiezan a cambiar de dirección o incluso hay una formación, hay un cambio estructural en el borde libre del párpado que hace que por detrás de estas pestañitas normales pueda aparecer un folículo piloso muy débil y puede estar formando que se forme un nuevo pelo, una nueva cilia que esté lastimando al paciente. ¿Saben qué? Si voy a cambiar de internet porque me choca ver los pixeleados, entonces espérenme tantito. Ahí están, o no están. Aquí Aquí estamos, Doc. Ya me cambié del cuarto 3, entonces para que le robe bien el internet. Ya se ven menos pixeleados, pero bueno.
Sí, ya se ven todos otra vez. Ahí están. Hola, qué bonitos. Entonces, bueno, ya me pone menos nervioso verlos ahí, que no se les ve su cara. Entonces aquí las alteraciones de las pestañas sí es bien importante checarlas. Tenemos lo que es la distriquiasis. La distriquiasis es la formación de una línea extra de pestañas por detrás de las pestañas normales. Estas, afortunadamente, cuando salen son cilias muy delgaditas. A veces no son tan gruesas como vamos a ver en las imágenes. Son unas pestañitas muy delgaditas que a lo mejor al quitarlas, como dice la doctora, ya nunca vuelven a crecer y es lo más factible que suceda. Son pacientes que refieren, es que me entró una basurita y algo y le revisas si no hay basuritas, hay que ver si no hay una pestaña que esté causando molestias. Ahí se retira y no hay ningún problema, ¿ok? Y en algún momento se puede hacer un proceso que te vamos a platicar bien cómo se hace, junto cuando hablamos de las triquiasis, pero realmente llegamos a un proceso de quirófano, doctores. Aquí solo se quita y deja de haber algún problema, porque fíjense, vean la pestañita, aquí está el borde libre del párpado, aquí está la unión mucocutánea o la línea gris, y aquí está la parte de la mucosa. Aquí, por una metaplasia, por un proceso inflamatorio crónico o infeccioso, se llegan a formar un folículo piloso extra y hace que las pestañas se vuelvan a salir, doctores. Y esto condiciona que hay un daño en la superficie del ojito. Es muy gruesa esta pestañita, generalmente las vemos así. Se fijan, vean, aquí está el borde libre de las pestañas, se ve un poquito inflamadito el parpadito, aquí también vamos inflamado el párpado, pero vean, se forman pequeñas cilias acá, si las alcanzan a ver, cómo se ven chiquititas, realmente casi no causa ningún peligro, salvo cuando se clave una o se mueva una, es cuando nos da molestias en los pacientes, ¿no? Entonces aquí únicamente pues, se retiran, se quitan y a lo mejor nunca vuelven a salir, doctores, ¿ok? Hay que estar vigilando. Si otra vez el paciente vuelve a tener estas molestias, pues volver a retirarlo otra vez, ver que no sea más grande, pero sobre todo tratar la causa que nos dio este tipo de situaciones, que son las blefaritis. Generalmente las blefaritis posteriores, las blefaritis son inflamaciones de los párpados, ¿ok? Tenemos la otra variante que es la triquiasis. Variante, me sentí muy mal. Bueno, la triquiasis es una condición ya adquirida propiamente del ojito en el cual, ¿qué va a pasar? Las pestañas se caen, sucede un proceso inflamatorio crónico, se caen todas las pestañas y de repente empiezan a salir todas, pero empiezan a salir volteadas e invertidas. Realmente es hacia arriba y hacia afuera o hacia abajo y hacia afuera y en esas se empieza a creer hacia adentro, doctores. Y esas tenemos que diferenciarlas de un entropión o tenemos que diferenciarlas incluso de un epibléfano, como comentaba Ulises, ¿no? El epibléfano pues, es el pliegue inferior en el párpado inferior que hace que se viertan las pestañas. El entropión es la falta de firmeza en el tarso inferior que hace que el borde libre de las pestañas se dirija hacia adentro. Pero aquí en la triquiasis es que el borde libre palpebral permanece en su forma, incluso hay unas pestañitas que no se vierten por completo, pero todas las demás cambian su dirección. Y este es un peligro importante porque la pestaña es gruesa y esa sí puede estar causando molestias en la superficie del ojito, doctores, ¿ok? Digo, son diferentes un entropión y un epibléfano, pero al fin y al cabo las pestañas son las que van a condicionar el daño aquí en el ojito. Vean, aquí se ve incluso el ojo totalmente inflamado, se ven con telangiectasias, se ven inflamaditos. Y miren, también tenemos un proceso de distriquiasis aquí arriba. Tenemos pestañas superiores y abajo también tenemos otra línea de pestañas, ¿no? Se ven un poquito más gruesas, pero aquí vean acá, todo el borde libre palpebral se ve bien, incluso hay pestañas aquí en el borde libre palpebral que están hacia afuera, pero vean todo este segmento de atrás, todas las pestañas ya están dirigiendo hacia adentro, ya hacia la córnea, doctores. Lo que esto condiciona es que el proceso inflamatorio del ojito condiciona que ahora que el folículo piloso sí cambia de dirección y empieza a lastimarse. Aquí tengo dos opciones. Primero, debo de mejorar las condiciones propiamente de la blefaritis que está condicionando a este paciente. Dos, retirar las pestañas, doctores. Y aquí no la jugamos porque a veces retiramos, ya no vuelven a salir otra vez, vuelven a salir en su posición normal. Pero si vuelven a salir nuevamente, tengo que buscar una opción para proteger a mi ojito. Entonces tengo que poner primero un lente de contacto terapéutico para que las pestañas no estén rozando el ojo y no tenga dolor este paciente, doctores. Pero también puede, junto con el oculoplástico, que es el que realiza este tipo de cirugías, es buscar una opción de, tomamos la pestañita, ya en quirófano, doctores, y con el cauterio tomamos la pinza con la que estamos y quemamos calentamos la pinza y el calor va quemando los folículos pilosos. Hay que hacerlo con la mayoría de esto y se retira para quemar que ese folículo piloso no vuelva a salir. Y además, para evitar que no vuelva a salir, lo que hace el oculoplástico es tomar un poco de mucosa bucal. Ya que toma un poco de mucosa bucal, lo pone en el borde libre del párpado. Se sutura
ya es una cicatriz. Y esto condiciona que en verdad las pestañas no vuelvan a salir. Prefiero que mi paciente no tenga pestañas a estar lidiando todo el tiempo que la pestaña le esté molestando, doctores. ¿Ok? Entonces, es muy diferente que en el entropión, perdón. Aquí en el entropión puedo curar la causa del entropión fijando nuevamente mis tejidos, ¿no? Es la teoría, ¿no? Pero en estos pacientes que los tejidos están fijos, pues aquí tengo que ver la opción de las pestañas, ¿no? Entonces se hace este tipo de procesos, se protege al ojito, pero sobre todo busco tratar la causa base que me provocó este tipo de manifestaciones, que son las blefaritis. ¿Ok, docs? Entonces, recordar las distriquiasis, DIS2, o sea, muy mamón el pedo, DIS2 es una línea extra de pestañas atrás de las pestañas normales y triquiasis es todo el cambio de dirección de todas las pestañas del borde libre del párpado. ¿Tendrán alguna duda, pregunta con esto, docs? Doctor, en el caso de la triquiasis, en pacientes geriátricos que ya perdieron la vista, ¿también es viable hacer el procedimiento quirúrgico o mejor dejarlo así? Depende de la molestia, porque el que ya no vea ese ojito no deja de tener molestias, Nayeli. Entonces, si el paciente todavía siente molestias por el roce de las pestañas, aunque no vea, tienes que atender la causa que está condicionando molestias. O sea, que un ojo no vea no hace que ya no lo trates. Tienes que mejorar la situación y mejorar esto. Y si es una triquiasis total, porque su ojito se va haciendo muy chiquitito, se empiezan a cambiar de dirección o hay un entropión secundario también, porque el ojito se hace muy pequeñito, una atrofia ocular, y las pestañas se meten, sí hay que retirar las pestañas o realizar colocamos un lente de contacto o entramos a quirófano, pero buscar la opción que sea menos invasiva para el paciente y que le cause menos molestia, ¿vale? Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguien más? Doctor, ¿podría repetir lo de la mucosa? Sí, se toma un cachito de mucosa, ahí la que te muerdes cuando estás comiendo tus tacos y te muerdes y ¡ay! Te hace una llaga ahí que queda colgando ahí parecido, entonces tomas un poco de mucosa bucal. Mira, ahí alguien está riendo, alguien ya se ha mordido ahí el carrillo de la boca. Entonces se toma mucosa del carrillo de la boca, se hace del tamaño del borde libre, se pega ahí, ya cauterizamos el borde libre del párpado, ya quitamos, cauterizamos los folículos, ya quitamos esto, ponemos la mucosa ahí en la zona del párpado, se cicatriza y ya no salen ahí, es como un murito para que no vuelvan a salir, si es que llegaran a salir otra vez estos folículos, ¿ok? El paciente se queda sin pestañas, pero sí se toma esa decisión cuando en verdad es muy molesto para los pacientes, y sí lo hay bastante, doctores, aunque les mejor es la blefaritis, les mejor es todo esto, las pestañas si salen, aunque se las quiten, es muy molesto para el paciente y les molesta mucho su ojito, ¿va? Ya después nos pongan pestañas postizas, va a salir igual, se va a inflamar y va a tener otra vez blefaritis. Ya no vuelve a salir el folículo, pero se va a tener engrosamientos, ¿ok? Eso es lo más factible. Ya si no quieres llegar a eso, pues le pones un lente de contacto, pero pues ya saben lo que pienso de los lentes de contacto, son pacientes que ven, entonces un paciente que ve en un lente de contacto constante, que se quede todo el tiempo ahí, me da más riesgos que beneficios por un ratito de lo que estamos ayudando, ¿ok? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Vale. Muy bien, entonces recordar estas diferencias de ectropión, entropión, triquiasis y distriquiasis, bien importante. Vamos a empezar a hablar de tumores palpebrales. Obviamente, pues bueno, es empezar a hablar un poquito de tumores benignos, son crecimientos que va a haber a nivel del párpado. Generalmente los benignos son muy comunes y aquí depende mucho, me interesa no tanto que se aprendan tal cual esto, sino que lo que vean en las imágenes empiecen a buscarlo en sus pacientes que ven en sus prácticas, en el hospital. Puede ser muy común encontrar esas situaciones, pero que no implica un riesgo para el ojo, doctores, ¿ok? El principal o el primero es el xantelasma, es una placa amarillenta, generalmente es a nivel de piel en lo más subdérmico posible, que es muy difícil ya separar el epidermis y dermis en la piel del párpado, que es muy delgada. Generalmente aparecen cerca del canto interno siempre, en el párpado superior e inferior, independientemente. Es muy común verlo en mujeres, generalmente de tez muy blanca, y está relacionado mucho con la diabetes y la hipercolesterolemia. ¿Por qué? Pues ven aquí, tenemos aquí un acúmulo de grasitas aquí en el párpado. Hay que ver si el paciente presenta molestias funcionales, puede condicionar una atosis mecánica o una ectropión en el párpado superior que condiciona que se vaya hacia adentro. Si no lo condiciona y el paciente no tiene molestias, se puede dejar ahí. Es muy difícil que se malignicen o que cambien su estructura, pero si se quita hay que tenerlo cuidado para que al quitarlo se hace un corte muy superficial, no nos vamos más profundo, suturamos, pero acordarnos que las suturas en la piel
pueden condicionar tracciones, y ahí sí a la larga, por quitar esto, nos podemos quedar con una ligera ptosis en el superior o con un ectropión en el párpado superior. Entonces realmente no se quitan, salvo que haya como que un cambiecito ahí o solicitud del paciente que le molesta el aspecto cosmético. Generalmente hay que ver pacientes con diabetes, pacientes con hipercolesterolemia, es muy común que presenten este tipo de situaciones, pero no afecta nada su función visual, ¿ok? El otro tipo de tumoración benigna es el molusco contagioso, que probablemente ya en sus clases de derma con ramales o ramales junior ya platicaron mucho del molusco contagioso. Son pequeñas tumoraciones umbilicadas blanquecinas, van a aparecer a nivel del borde libre de los párpados. Una característica de esto es que tienen su borde umbilicado, que a veces no se ve el borde umbilicado, parece una vil verruga, pero también manifestarse bien de acoloración y que cómo está totalmente bien estructurado ese crecimiento. Y además, el paciente se va a estar quejando de ojo rojo y de comezón en los ojos. ¿Por qué? Generalmente, invariablemente, o por equivocación, nos tallamos el ojito, y el tallarnos el ojito con esta presencia de esa tumoración va a producir una descamación. Al producir una descamación, esta va a caer adentro del ojito, y esto va a condicionar una reacción o respuesta folicular viral por la caída de este material a nivel del ojo, doctores. Entonces, a veces sí hay que retirarlo, sí hay que quitarlo por las manifestaciones oculares que presenta el paciente. No se replican más, solo es con uno a veces, puede haber en varias localizaciones, pero hay que quitarlo de primera instancia como medida preventiva, doctores. Los dermas utilizan tinciones y colirios, realmente nosotros no por el grado de afectación que pueda presentar el paciente y dejarnos una secuela, entonces nosotros entramos y lo quitamos por completo, doctores. ¿Ok? Entonces, una parte importante de determinar el molusco contagioso. Vamos a volver a platicar del molusco contagioso cuando veamos conjuntivitis de tipo viral, doctores. ¿Ok? Vean aquí, la bolita está en el borde libre del párpado precisamente. Se puede confundir con una verruga, doctores, pero es más que nada redondeada y con un borde umbilicadito aquí. Y hay una respuesta inflamatoria adentro de la conjuntiva, doctores. ¿Ok? Ahora, los nevos, los mismos lunares, generalmente pues pueden aparecer en el borde libre del párpado, pueden aparecer bien delimitados, a veces cuando aparecen sobrelevados, ya no se considera un nevo per se, sino un nevo verrugoso, doctores. Entonces, igual, si a veces hay un aspecto cosmético o ese nevo verrugoso nos está condicionando un problema de ectropión por estar muy grande o de ptosis si está en el superior, hay que retirarlo. Pero generalmente los nevos están así, son células alveolares que se acumulan pigmentadas en la zona del parpadito. Lo principal que tenemos que ver acá es que no cambie su coloración, no cambie su tamaño, doctores, ¿ok? Si empieza a tener eso, pues ya platicaremos mañana, que repito, mañana hay clase, cómo vamos a retirar esos nevos que supongan algún peligro importante para el ojito. Pero generalmente a veces el paciente, si tiene esto y no tiene otra manifestación o crecimiento, pues se puede dejar, puede ser su marca registrada, y es lo que hace que ligue a las personas, ¿no? Si quieres ver mi lunar, en el ojo, entonces ya dices, pues ya cayó rendido, ¿no? Entonces también se aplica ahí ese tipo de situaciones, pero sí hay que tener vigilado que no cambie, porque sí, a veces sí cambia y sí puede darnos manifestaciones importantes. El hemangioma, que es uno también de los más comunes, y yo creo que se lo han visto, o incluso ustedes tienen en diferentes partes del cuerpo, es una formación dérmica de color brillante y oscuro, es por una dilatación de vasos capilares. En el párpado aparece generalmente aquí como una bolita palpebral. A veces incluso al tallarnos o al pintarse las ceñitas puede provocarse que se rompa y deje una cicatriz y no pasa nada. Los problemas son los hemangiomas que vamos a ver en órbita, que eso sí ya vienen desde atrás de la órbita e involucran toda la afectación de la estructura del párpado. Esos sí son más complicados, doctores. Pero esos que son chiquititos, podemos estar vigilándolos, podemos ver que a lo mejor ya no crece de tamaño, sino solo se llena, o cambia más de forma, sino solo se llena más de material hemático, pero realmente no pasa nada con ese tipo de situaciones. Si es muy grande, pudiera provocar una tosis, se puede retirar, pero tener muy buena cauterización, y sabemos que la cauterización es quemar, y estaríamos quemando el borde libre del párpado. Entonces debemos de tener mucho cuidado para no causar tanto daño colateral al quitar el hemangioma, doctores. ¿Okay? También son poco comunes y aparecen más, no tanto en el borde, sino en la estructura ya propiamente de la piel, o incluso cerca de la zona ciliar. ¿Okay? La neurofibromatosis también es una tumoración benigna relacionada con von Recklinghausen, neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, manchas café con leche. Generalmente, sí, nosotros los oftalmos sí nos piden mucha valoración de genética
para ese tipo de pacientes. El problema con la neurofibromatosis es un engrosamiento de sus nervios. La región palpebral no es la excepción, se puede llegar a engrosar, se engrosan en todo el cuerpo. Adentro del ojo pueden engrosar lo que es el nervio óptico, por eso hay que checarlo, y engrosamiento a nivel de las fibras nerviosas del iris, que puede dar pequeños nódulos muy característicos. Entonces aquí lo importante es, bueno, ver si hay una alteración a nivel del párpado, ver qué tanto podemos mejorar. Si se fijan, la neurofibromatosis, pues destruye toda la estructura del parpadito y realmente pues sí se puede retirar, puede recondicionar o reformar otra vez el párpado, puede quedar con secuelitas palpebrales, lo tiene que hacer el oculoplástico, pero a veces ya con tanta la afectación estructural, pues a veces ya no vale la pena tocar este tipo de parpaditos, ¿no? Ya se quedan con esas manifestaciones. Y un ejemplo clásico, este es un paciente muy, muy sencillito, un ejemplo clásico es el famoso hombre elefante, que no sé, Richard Merrick, no sé si lo conocen, pues es el típico paciente que tiene este tipo de afectaciones, ¿ok? Entonces sí, llegan a ser muy, muy afectados y ya no nos ha tocado ver tanto grado de afectación, así tan severo, pero sí hay que estar vigilando a los pacientes que ya tengan diagnosticado esta neurofibromatosis, ¿ok? Estas son las tumoraciones benignas, que sí hay que atenderlas, sí hay que verlas más que nada, generalmente si está condicionado algún problema que limite la visión a los pacientes, pero que no causan ningún daño, doctores. Las que sí pueden llegar a causar algún daño, vamos a empezar a hablar de las dos principales, que es el carcinoma de células basales, es el más común de los tumores malignos, está más que nada en zonas expuestas al sol, párpado inferior y zonas de canto, y va a tener las características de que es una tumoración nodular, va a tener una superficie perlada y va a tener telangiectasias. El problema aquí con el carcinoma de células basales es que, bueno, un punto importante es que es maligno, pero no da metástasis. Pero sí este tipo de características de este carcinoma va a condicionar una destrucción localizada que puede afectar al párpado y puede llegar a involucrar lo que es la órbita, doctores. Por eso es muy, muy importante checarlo. Y a veces muchos de estos pacientitos nos los mandan como chalaciones o como verrugas, doctores. Pero sí tiene una característica muy, muy especial, que son nodulares, superficies perladas y telangiectasias, doctor. O sea, ya vamos a ver que una verruga es muy diferente, vamos a ver que un chalación es muy diferente, que es una bola que está sobresaliendo del ojito y sí nos puede condicionar un ectropión. Aquí nos puede estar jalando el parpadito y puede condicionar un ectropión. Y el problema aquí es que, miren, se ulcera y empieza a sangrar en esta zona del párpado, perdón. Pues lo importante es detectarlo a tiempo para que no haya una destrucción localizada del párpado. Realmente aquí la radioterapia y la crioterapia no tienen beneficio porque no hay metástasis. Entonces, únicamente hay que detectarlo para evitar que haya una destrucción localizada y estarlo vigilando constantemente, doctores. ¿Ok? Y el problema es que puede invadir la órbita y ahí sí puede darnos alteraciones vasculares, alteraciones de movilidad, entonces alteraciones neurológicas, entonces hay que atenderlo de forma lo más oportuna posible. Y se va quitando por planos, realmente por aquí nosotros al verlo en todo el parpadito, pues lo que hacemos es quitamos toda esta zona del párpado, hasta un poquito más, ¿no? Y queda como un coloboma, ¿no? Entonces aquí hacemos con un coloboma, pues suturamos lo que quede y ahí se queda el parpadito con un poco de retracción, pero quitamos toda la tumoración que esté ahí marcada. ¿Ok, doctores? Ahí la técnica de Mohs que comentan aquí en el libro, pues es ir quitando parte por parte, pero aquí sí nos dedicamos y quitamos todo este trozo del parpadito que pudiera estar afectado, doctores. Y el otro es el carcinoma de células escamosas. Realmente vamos a ver en pacientes ancianos, se desarrolla sobre queratosis actínica y un diagnóstico diferencial son esos cuernos cutáneos. Yo les voy a subir una imagen de un cuernito cutáneo para que vean cómo se ve medio aparatosón y condiciona que pueda haber un ectropión secundario en el párpado inferior o una tosis palpebral en el párpado superior. Si es un queratocantoma se quita, pero el problema con el queratocantoma o el beneficio es que no va a causar el daño más importante que tenemos acá. Vean, causa una destrucción mucho más localizada, una mayor invasión que un carcinoma de células escamosas y el problema principal aquí es que llegan ya con metástasis, doctores. Pulmón, hígado y cerebro. Entonces hay que tener cuidado porque aquí es el peligro importante. Y esto mañana vamos a hablar de las 3 cirugías mutilantes que hay en la oftalmología, porque ya no da tiempo y con el otro grupo igual me quedé ahí, entonces tampoco quiero adelantarme nada con ustedes. Y muchos de estos pacientes llegan así, doctores, ¿eh? A decir, sí tengo una pequeña manchita, ¿no? Como en este, ¿no?
tengo esto, chéquemelo, doctor. No, a veces llegan, como la imagen que estábamos ahorita, ya llegan bastante afectados. ¿Y qué creen que es lo que más les preocupa cuando llegan ahí? ¿Por qué creen que los mandan, doctores? ¿Cuál sería el principal diagnóstico por lo que mandan a ese tipo de pacientes? Obvio no lo mandan por tumoración de carcinoma de células escamosas. ¿Por qué creen que los mandan? ¿Qué es lo que le preocupa al paciente siempre? Que se ve feo. No, si ve feo, se tapan así, mira. La pérdida de la visión. A veces pacientes tienen 20-60 de visión, 20-40 y la visión está tan comprometida. Sí pueden tener un poquito de compromiso en la movilidad ocular, un poquito de alteraciones de diplopía por eso, pero realmente su visión puede estar conservada. ¿Qué creen que es lo que más les pudiera preocupar? ¿Resequedad? Pues sí lo ven reseco y se ponen su árnica, se ponen sus gotitas de manzanilla y todo eso. Y así están, por eso llegan hasta así cuando algo más grave sucede. ¿Qué creen que es lo que suceda que les llame más la atención? ¿Que pierden el ojo? No, el ojo no lo pierden, ahí lo van a tener, por eso van a decir, oye, me preocupa mi ojo. Que sangre, doctores, que sangre. Todo eso es tejido friable y sangre. Entonces, cuando sangra, dicen, no mami, ya me está sangrando mi ojo. Entonces, todo les puede sangrar a ustedes, doctores, excepto el ojo. ¿Okay? Cuando les sangra el ojo, se dicen, no mami, ¿qué pasó aquí? ¿Qué algo está pasando, no? Entonces, es lo que les preocupa, pero ya llegó un sangrado, pues ya está sangrado mucho, está todo hematizado. ¿Por qué no vino madre o por qué no vino padre? Ya te dan su historia del por qué no vino y todo eso. O lo estuvieron atendiendo con cloranfenicol y todo, pero eso, el problema aquí no es tanto, la diseminación es lo más importante y por eso mañana vamos a platicar qué recursos se le puede ofrecer a este paciente, ya no tanto para salvar el ojo. Alguien dijo, ¿está viendo mal? No, está viendo bien, pero por proteger al ojito y a todo el cuerpo y a su vida, se tienen que pensar en tratamientos radicales, doctores. Mañana vamos a platicar de esos 3 tratamientos radicales, continuamos con otros tumores y valoramos lo que son las inflamaciones palpebrales. ¿Ok, docs? ¿Dudas, preguntas con esto? Vale. No pase lista. Chance mañana paso lista. Ahí sí en su horario dice que hay clase el miércoles, ¿eh? It's not my problem. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense. Bye. Hasta mañana, Nos vemos, gracias. Doc, Hasta igualmente. mañana, doctor. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.